Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Iniciamos con la que envía Raúl Álvarez. ¿Es animismo muchas de las prácticas de los pentecostales? Yo fui parte de ese movimiento por un tiempo y vi a muchas personas que hablaban de ciertos sueños que tuvieron o empezaban a hablar en lenguas que nadie entendía y luego las interpretaban diciendo cosas a algunas personas que muchas veces hasta se cumplían. Y ponían esas palabras o dichos sueños al mismo nivel que la Biblia. Eso es animismo mezclado con emocionalismo. Los calificativos son siempre malos. No podemos juzgar lo que es, ya que solo Dios, que conoce las realidades físicas y espirituales, sabe lo que es eso y de dónde procede. Pero en cualquier caso, lo que es seguro es que no es una manifestación del Espíritu Santo. José Villanueva, según leo en Apocalipsis, después que termine el milenio, entraremos en el estado eterno. ¿Será siempre acá en la tierra, cielos nuevos y tierra nueva? Me refiero a la ubicación. El hombre no fue creado por Dios para otra esfera que no sea la tierra. De manera que Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, donde estará la humanidad redimida, gozando de la compañía de Dios en la tierra nueva. Extranjeros y peregrinos, le pregunté hace unas semanas por un par de comentarios sobre el libro de Levítico. Me recomendó los de Gale y Dudley y McIntosh, pero no he podido encontrar ninguno de los dos. De los pocos que están disponibles están los de Derek Tigdal y Gordon J. Wenham. ¿Los conoce usted y si es ahí lo recomendaría? Mira, los libros de Gale y Dudley están a tu disposición en la editorial CLIE y creo que son unos buenos libros. Óscar Lemos, ¿por qué se tradujo la palabra lenguas extrañas en 1 Corintios 14? ¿No hubiera sido mejor traducir idioma para evitar los términos lenguas celestiales? El traductor intercala alguna palabra para dar sentido a la traducción, según su propia comprensión. La Biblia de las Américas tiene en cursiva todas las palabras que no están literalmente en el texto griego, y esto hace honor a la honestidad de esa traducción. El sentido lenguas angélicas es una hipérbole para referirse al manejo de un idioma con la perfección con que lo hablaría un ángel. Óscar Lemos, ¿cambian nuestras oraciones el plan y el propósito de Dios? Ya se ha contestado a esta pregunta. La oración no cambia nada en el propósito de Dios, pero Dios actúa conforme a su propósito contestando esa oración y actuando conforme a la petición del que ora, no por sorpresa para Dios, sino porque estaba así establecido en su soberanía si se produjese lo que se produjo en la oración. De manera, a modo de ejemplo, si hubiese un número determinado de justos, Dios no hubiera destruido la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él lo dice a petición de Abraham, pero como no se cumplió lo que hubiese permitido a Dios actuar de otra manera, se produjo la destrucción. Así ocurre también con la oración. Gabriel Randazzo. Los 24 ancianos son los 12 apóstoles y los otros son los 12 hijos de Israel. He contestado esta pregunta en el programa anterior. Es una afirmación interpretativa, pero no la única. Los 24 ancianos son una manifestación de la Iglesia glorificada que está formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo. Ángel Fernández Vidal. La Nueva Jerusalén será donde habiten los redimidos en el milenio. Después del milenio, en cielos nuevos y tierra nuevos, seguirá existiendo por toda la eternidad. El Apocalipsis la presenta de ese modo, después del milenio, como el lugar en que Dios ha destinado para los salvos y donde Él también está presente. Apocalipsis 21, 2 y siguiente. John Bonilla, ¿podría saber su opinión personal respecto a las 3 escuelas sobre el rapto?
¿Piensa usted, como la gran mayoría, que la Iglesia está exenta de sufrir por el Evangelio? Bueno, esta última pregunta supongo que la quieres vincular a la posición sobre el rapto. La Iglesia sufre por el Evangelio y Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, no existen tres escuelas, sino tres posiciones interpretativas de cuándo se producirá el traslado de la Iglesia. Personalmente considero, a la luz de la Biblia, que la Iglesia no pasará por la tribulación y que será arrebatada antes de ella. Ángeles Vázquez, Pastor Samuel, ante todo le doy gracias a Dios por su vida que ha sido puesta al servicio de Dios. Muchas gracias por sus respuestas y su paciencia para responderlas. En Hebreos observo que algunos comentaristas lo reconocen como un sermón y también mencionan a Lucas como posible autor. Agradecería su explicación al respecto. La posición más consonante es que se trata de una epístola, especialmente por extensión. Para un sermón tiene una extensión notable y la posición de la inmensa mayoría de los exégetas consideran el escrito así, como una epístola. En cuanto al autor, podría haber sido Lucas, pero el Espíritu guarda secreto sobre el nombre del autor. Por su contenido, conocimiento del sistema legal y por la erudición del griego que utiliza, prácticamente griego clásico, mi opinión muy personal es que el autor pudo haber sido Apolos. Ángel Fernández Vidal, según Hechos 27:43, vemos la providencia de Dios que usa a un centurión no creyente para salvar a Pablo. Mi pregunta es si Dios puede entrar en la mente y corazón de un inconverso para realizar sus planes mudando sus pensamientos y voluntad. Dios es soberano. ¿Qué habrá imposible para él? Dios puede, y de hecho usó hombres no creyentes para ejecutar sus propósitos. Usó a Nabucodonosor para el juicio sobre diversas naciones, entre ellas Israel. Usó al emperador romano para decretar el empadronamiento por el que Jesús nació en Belén, etc. Usó la naturaleza para ejecutar alguna de sus acciones, por tanto pudo y usó inconversos para realizar sus planes como instrumentos suyos. Ángela Silva. La obediencia por medio de la fe en Cristo trae beneficios espirituales, pero nunca méritos. No hay mérito alguno para el hombre en algo que recibe de regalo. Solo cuanto tiene y es, lo recibe por la acción de la gracia de Dios. Ángela Silva. Cuando los creyentes no tenemos comprensión del Evangelio de la gracia, somos más vulnerables a las acusaciones de Satanás para que el creyente no pueda lidiar en su conciencia la culpa y lo que es el perdón de Dios, es decir, la obra redentora por Jesucristo y todos sus beneficios que conlleva la expiación en la cruz. Mira, Satanás ciega la mente de los perdidos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en Cristo. Pero el Espíritu actúa para convencer al hombre de pecado, conducirlo al Salvador conforme al llamado del Padre. Ángel Fernández Vidal. ¿Qué diferencia habrá entre el cuerpo de resurrección de los creyentes y de los incrédulos? Los dos son cuerpos adaptados a una nueva forma de vida perpetua, bien sea en la gloria o bien sea en la condenación. Iker Gerard. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En el contexto de Proverbios, el simple es una persona ingenua, sin discernimiento ni madurez espiritual. Es fácilmente influenciable y no reflexiona sobre lo que escucha para tomar decisiones. El avisado es una persona prudente, sabia y reflexiva. En Proverbios, esta actitud está asociada con el temor de Dios y el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. El avisado compara todo con la sabiduría divina, analiza las consecuencias, lo contrasta con la Escritura, busca la dirección de Dios antes de tomar un camino. Ejemplo práctico. Buscar el consejo en la Biblia
orar, reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Diego 3 de Biz. ¿Dónde podría aprender más acerca de la soteriología? Primeramente en la Biblia, estudiando lo que ella revela. En segundo lugar, en una buena teología sistemática y también en buenos libros de estudio que tratan ese tema. Cristian Cerreduela, ¿el pecado se originó en Satanás o ya existía? Todo cuanto existe procede de Dios, porque sin Él no hay nada de lo que vemos y de lo que es hecho. Por tanto, es imposible que existiese algo que fuese pecaminoso creado por Dios. Aida Constanza Higuera, hay una Iglesia de Cristo unida en el País Vasco, en concreto en Vitoria-Gasteiz, España. Mira, la Iglesia Unida está en Vigo, es de Vigo, y se llama así por las congregaciones que fundaron y por su ministerio evangelizador. No es una denominación. En el País Vasco no hay ninguna iglesia fundada por la Iglesia Unida de Vigo. Manuel Álvarez. En Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles que eran creyentes, por supuesto, y no sobre los creyentes en abstracto. A Pedro le da la autoridad y es el primer hombre que puede atar y desatar en la tierra, gracias a la autoridad que le da Jesucristo. Hay cosas que están muy claras. El Espíritu Santo viene por el bautismo, como una semilla de divinidad que debe desarrollarse con la fe en Jesucristo. No es que venga al momento de la conversión en abstracto. Tras la conversión se necesita el bautismo, puerta de entrada a la Iglesia. Hay algunas puntualizaciones que son necesarias en relación con este comentario, que además no es una pregunta. 1. En Pentecostés el Espíritu Santo no vino solo sobre los apóstoles, sino sobre todos los que estaban reunidos con ellos. Hechos 2:1. 2. A Pedro no le da el Señor autoridad de atar y desatar en la tierra, sino que le dio las llaves del reino de los cielos para predicar el Evangelio a todos, judíos y gentiles, que utilizó tanto en Pentecostés con la predicación a los judíos, como luego en casa de Cornelio como predicación a los gentiles. 3. El tema de abrir y cerrar no se lo dio solo a Pedro, sino también, como mínimo, a los demás apóstoles, como se lee en Mateo 18:18, donde están las palabras: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dejemos a un lado el concepto de papado, que es antibíblico. 4. El bautismo del Espíritu Santo no viene por el bautismo de agua, que es una ordenanza de testimonio establecida por Cristo para los creyentes. El Evangelio lo dice con toda claridad: el que crea y fuere bautizado será salvo. 5. El bautismo del Espíritu viene en el momento de la conversión, o no hay conversión, como dice el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escucha esto: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Además, hace una pregunta concreta al grupo de los discípulos de Juan, y les dice el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu cuándo creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿No era recibisteis cuando fuisteis bautizados?
sino cuando creísteis. 6. No hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento que diga que el Espíritu viene por el bautismo. De manera que no están claras las cosas, mi querido amigo, en el sentido que tú afirmas, sino que justamente son contrarias a lo que tú dices. 7. Otro grave error es que el bautismo de agua es la puerta de entrada a la iglesia, cuando la entrada a la iglesia es por la incorporación a Cristo, al que alcanza a todo aquel que cree, ya que no hay vida eterna fuera de la unión vital con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Estas son las verdades bíblicas. Ahora, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Porque en este programa aceptamos todas las preguntas, pero no estamos dispuestos a que se divulguen desde él, usando esta plataforma, comentarios y posiciones no bíblicas que confundan a los oyentes. Que Dios te bendiga y tengas a Cristo como Señor y Salvador personal y a la palabra como única norma de fe, sin atender a los dogmas que no cuentan con su apoyo. El canal de Jaime. El apóstol escribió: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Puedo decirle con confianza que con usted me pasa igual en cuanto a cómo enseña y transmite el mensaje del consejo de Dios. Que Dios me ayude a transmitir el mensaje del Evangelio con la claridad y sencillez con la que usted lo hace. No mires jamás a ningún hombre para imitarlo y alabarlo. Es a Cristo a quien tienes que ver. Él es quien da a su iglesia creyentes dotados para el ministerio de la enseñanza. Y estos tenemos que decir: mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Dios me dé la bendición de ser solamente un siervo de Jesucristo. El canal de Jaime. En el Salmo 36, cuando se menciona por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas, esta referencia del salmista es a los querubines que estaban sobre las tapas del arca del pacto, o el salmista en su contemplación e inspiración poética, mientras escribe, ha visto un ave cualquiera y toma lo que ve para reafirmar la verdad del Salmo 91 acerca de morar a la sombra del Omnipotente. Sin duda es una figura de lenguaje que se usa para referirse a la protección y al cuidado de Dios, que simbólicamente extiende sus alas como un ave que cuida de su nidada. Termina con esta pregunta el programa de hoy. Queremos pediros un favor. Dedicad un tiempo a orar por nosotros. Que el Señor nos fortalezca. Que Él provea todo cuanto necesitamos en todos los aspectos y sentidos para poder hacer este ministerio. Que bendiga al equipo que está trabajando en todo esto y que nos dé la bendición de servirle proclamando, extendiendo y enseñando su bendita palabra. A Él sea la gloria.